Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en esta primera actividad de la Secretaría de Cultura del Claustro de Analistas en Formación. Mi nombre es Miriam Santibáñez, para los que no me conocen, soy la secretaria del Espacio de Cultura. El equipo lo conformamos con la colega Malena Yang, que en esta ocasión va a ser quien coordine la actividad, nos presente al invitado especial y nos va a contar un poco cómo se va a desarrollar el encuentro. Muchas gracias, Julio, por aceptar la invitación. No, Muchas gracias a ustedes gracias, por invitar. Laura, Cristian, Gaby, por el apoyo tecnológico ahí. Así que, Male. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Bueno, desde la Secretaría de Cultura del Claustro de Analistas en Formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, le damos la bienvenida al doctor Roberto Julio Rusconi, miembro en función didáctica y profesor del Instituto Ángel Garma. Para algunos es Roberto, para otros es Julio, pero acá ya muchos lo conocen y saben de su larga... Para otros Rusconi. Para otros Rusconi. Pero acá ya muchos lo conocen y saben de su larga trayectoria en el estudio y en la transmisión del psicoanálisis, de su pasión por el pensamiento psicoanalítico, de su sentido del humor y de su agudeza clínica. Unos años atrás, con un grupo de colegas, fuimos transitando parte de la formación con él, algunos excediéndonos de los 5 seminarios guiados por nuestro deseo y armando grupos de estudio en el verano con él. Siempre fue una fiesta. Hoy tenemos el placer de escucharlo en el análisis de la película Drácula, donde nos va a acercar ideas que fue elaborando a lo largo de los años en relación a esta temática. Muchas gracias por aceptar la invitación para este primer encuentro de la Secretaría de Cultura. Vamos a dividir el encuentro en 2 partes, un primer momento de 40 minutos para la exposición y luego vamos a pasar a los intercambios. El que quiere intervenir nos avisa por el chat y ahí le vamos a ir dando la palabra. Bueno, adelante, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, Malena, por tus palabras. Yo diría que no conviene decir tantas cosas porque crea expectativas que después lo que uno dice siempre parece pobre. Bueno, sobre este tema, digamos, en general, el tema de los vampiros, sí, hace tiempo que me he ocupado de esto y me he seguido ocupando con intervalos de varios años entre un trabajo y otro, pero mi primer trabajo fue del año 72, que todavía me asombra cómo yo en el 72 decía esas cosas, porque sigo manteniéndolas por eso, ¿no? En términos generales. He ido agregando cuestiones y demás. El análisis que voy a presentar hoy de la película en verdad está basado en una conferencia que di en abril del 93, o sea, hace 7 y 21, hace 28 años, y que después fue publicada, gracias a la generosidad de mi amigo Félix Jiménez Noble, en un libro publicado por él, Lo imperdonable en nuestra cultura, de la editorial Coloquio Psicoanalítico, institución que él dirigía. Bueno, además también en una actualidad psicológica hay un análisis mucho más pequeño del mismo tema, ¿no? De Drácula. Hay varias maneras de aproximarse al análisis de esta película. Una, que es la más detallada y la que a mí más me gustaría, que es ir escena por escena. Pero como eso nos llevaría más de 2 horas, 2 horas y media, una cosa así, el tiempo hace que lo veamos de otra manera. Entonces, primero, la cuestión que trato de ubicar es de qué trata esta película, la de Coppola, que tiene variaciones importantes con la novela. En principio, todo un prólogo que le pone Coppola antes de que aparezca el título Drácula. La historia de Drácula y de Elisabetta, esa historia de hace 400 años. Lo primero que aparece en la película es una situación de cambio importantísimo. Es importante los primeros momentos de la película porque
queriendo o no queriendo, avanzan de qué se trata la película. Lo primero que se ve es una cúpula coronada por una cruz, la cruz cae, se hace pedazos, y ahí una voz en off nos dice que estamos en el 1462, que hace 9 años que había caído Constantinopla, y es un cambio fundamental, importante. Termina la Edad Media, empieza la moderna, el Renacimiento, etc. Es un cambio, es el símbolo de la caída de algo fundamental y la sustitución por otra cosa. O sea que algo del cambio está en juego. Segundo lugar, hay una diferencia de 9 años que destaca. El número 9 siempre alude a embarazo, ¿no? Fácilmente. Y todo cambio implica la necesidad de despedirse no solo de lo que se fue y ya no se va a hacer, sino sobre todo de lo que no se llegó a hacer y a partir de ese momento ya jamás podrá ser. Podemos decir que esa es la situación a la que se enfrentan Mina y Jonathan. Es decir, padecen de una serie de obstáculos de los que se cura, podemos decir, con la consciente transformación de los personajes, en el trabajo que hacen con el profesor Van Helsing. No es el analista, pero algo de eso está en juego. Atraviesa un momento muy especial de sus vidas, un momento de cambio. Y ese obstáculo recibe el nombre de Drácula. Es decir, esto se va viviendo en la película y que también agrego, después vamos a ir viendo cómo se configura, ya en los 9 meses algo del embarazo está en juego, que es también no solo el obstáculo que encuentran para casarse, para unirse, porque casarse ahí podemos pensar como una metáfora de la unión intensa entre dos personas, sino que también para tener hijos. Y ese obstáculo tiene un nombre, que es Drácula. O sea que Drácula pasaríamos a verla como la particular fantasía, una construcción común a estas dos personas, a Mina y a Jonathan, que los habita y les impide unirse. Bien, como no vamos a hacer escena por escena, paso a Drácula. ¿Cómo se va componiendo ese personaje de Drácula? Está interpuesto desde el primer momento entre Mina y Jonathan, entre Lucy y Arthur, etc. Cuando Mr. Hawkins envía a Jonathan a Transilvania, ya esto implica el primer obstáculo, porque entonces cuando se lo cuenta, Mina le dice cómo, y entonces ¿cuándo nos vamos a casar? Ya es una postergación. Ahora, Drácula es una construcción, dije, a tal punto que es una construcción de cada uno de los personajes que tiene en común eso de funcionar como obstáculo, pero se le presenta de modo diferente a unos y a otros. No es bajo la misma forma que se le presenta a Jonathan, a Mina o a Lucy. Por ejemplo, en primer lugar y ante todo, Drácula, en tanto vampiro, es un cadáver, de acuerdo al mito. Bueno, de esto me ocupo más en un trabajo que hice para el Postre en Mitos en el año 96. No me voy a detener en eso. Pero es un cadáver. Y como aparece como una especie de viejo o vieja, porque es un viejo, pero con ese peinado, no deja de tener cierto aspecto de cierta abuela siniestra. Es decir, un viejo o vieja que lo tiene encerrado. Lo tiene encerrado en el castillo, y en tanto es un cadáver, representa también algo del padre muerto. Pero podríamos decir, ¿qué del padre muerto? Lo no muerto del muerto, en tanto espectro. Por algo, bueno, en el libro, en un momento, en la novela, dice que ahora comprendía cómo se debió haber sentido Hamlet frente al espectro del padre, a la sombra del padre. Entonces, para él parece representar una especie de padre que lo somete, lo encierra,
y una suerte de padre amado, odiado, y que atacaría lo más genital y lo más creativo, representado en ese caso por los bebés. Por lo tanto, la presencia del mismo, de este Drácula, en el psiquismo inconsciente de alguien, del vampiro, determinará las consiguientes dificultades para engendrar vida, para procrear. Es una suerte de símbolo de lo que lleva al aborto, pero como veremos, de lo abortado mismo. ¿Cómo se presenta Drácula para mí? Aparece la primera versión del encuentro, es la segunda, pero tomemos como la versión donde le aparece como joven, como seductor, ese que le enamora, el príncipe Vlad de Sakai. Este Vlad de Sakai es un invento de la película, no figura así en la novela. ¿Pero dónde habrán sacado este de Sakai? Es curioso que si leen el Moisés y el monoteísmo de Freud, van a ver que en un momento Freud cuenta que hubo un rabino, el rabino Yohanan ben Sakai, que cuando la destrucción del templo por Tito, huyó de Jerusalén. ¿Y cómo huyó de Jerusalén? Cuenta Freud, pues escondido en un ataúd. Es notable, no sé si esto habrá llevado a que le pongan el nombre de Sakai ahí, pero lo comento como curiosidad. Es otra faceta diferente esta del príncipe de Sakai como un joven seductor, pero que es la máscara del muerto, del cadáver. La máscara de aquello que la empuja y la lleva a la muerte, la seduce para la muerte. Pero recordemos algunos diálogos del romance. Dice, por ejemplo, tienes una voz familiar como en un sueño, me da consuelo cuando estoy sola. Cuando ella está en la cama y él se mete ahí viniendo desde Carfax con esa forma en principio de neblina verde, le dice, al fin me has encontrado, quería que sucediera esto, quiero estar contigo para siempre. Ahora, el hecho de que sea una voz familiar, podemos tomarlo al pie de la letra. Para Mina podría ser bien el padre joven y seductor, aquel de quien la niña que fue Mina se había enamorado en su momento. El padre que viene de lejos, la distancia a los 400 años, puede ser metáfora de lo que viene más allá de lo reprimido, lo que viene de la infancia, y por eso él le dice que atravesó océanos de tiempo para unirse a ella. Es notable que además parte del romance, esto es curioso, ¿no? Transcurren tomando ajenjo, que en inglés es absent, semejante a absent, que es el que está ausente en su tierra. Es notable que tomando este licor de ausencia, puede decir, se produce el reencuentro. El reencuentro como se conocían de siempre, que es esa sensación que tiene todo enamorado, ¿no? Como dice el poeta Pedro Salinas, el pasado olvidado lo tenías tú, le dice a su enamorada. Es decir, se trata de un reencuentro siempre con algo muy profundo. ¿Cómo se le aparece a Lucy? A Lucy se le aparece como hombre lobo. Recuerden la escena del jardín, se entrelazan mucho la leyenda del hombre lobo con la del vampiro, bueno, no vamos a meter en esto. Ahora, ¿cómo podemos entender esta escena de Lucy en el jardín poseída por Drácula bajo la forma de un hombre lobo? La estamos viendo, podría decirse, a través de los ojos de Mina, que es que descubre esta escena, tal como una escena primaria. Entonces, si esto es así, podemos pensar dos versiones del papá en Mina, perdón. Uno, para Mina, es el joven papá seductor, y otra es esa bestia sexual, ese animal de la escena primaria. Como en la escena del libro, como tal vez encontró una escena de esa naturaleza entre la mamá y el papá, o interpretándola como hacen los chicos, como una escena sadomasoquista, bestial, podía ser quizás a una hermana, una situación incestuosa, pero inmediatamente fantaseada, como ella misma en el lugar de quien es poseída. Es probable entonces que la imagen
de ese salvaje sexual quede separada de la imagen del papá amoroso, tierno, pero esa imagen del salvaje desde el inconsciente está proyectada en un animal, como ocurre en las zoofobias. La construcción de las zoofobias es esta. ¿En qué animal? En un lobo. En un lobo. Y se construye una zoofobia. Es decir, ella construyó una fobia al lobo. Fobia al lobo en Mina, de la que la curó el príncipe Vlad. Recuerden la escena del cinematógrafo donde aparece el lobo. En el momento en que ella puede admitir en su conciencia deseos sexuales hacia ese joven, deja de temer al lobo presente en el padre sexual. Puede ya acercarse y acariciarlo. Solo puede hacer esta transformación y empezar a admitir deseos sexuales cuando puede juntar ambas imágenes, descubrir que son lo mismo. Se cura así de la fobia, en tanto ya no necesita colocar esos aspectos sexuales en el lobo, porque dejaron de ser peligrosos para ella. Los acepta en el padre y por lo tanto también en ella. Además, bueno, aparece como un hipnotizador, el vampiro, ya vamos a retomar esto cuando veamos la cuestión del doble y demás. Bueno, ahora bien, ¿qué caracteriza a Drácula y al vampiro? Que beben sangre. Esto lo diferencia de los demás aparecidos, espectros, fantasmas, etc. Tiene esta particular condición. Quien iluminó un poco con una asociación importante esta cuestión fue Chiosa. Chiosa dice, si tomamos en cuenta el hecho biológico de que el feto se alimenta de la sangre materna, que vive y crece y se puede materializar gracias a ese aporte de la sangre materna, nos da una idea interesante para considerar en cuanto al vampiro, pero no avanza más, Chiosa, lo deja ahí. Entonces podemos avanzar nosotros un poco más y decir que entonces cabe la hipótesis de que el vampiro también pasa a representar algo del orden de lo no nacido, de ese feto que necesita de sangre para alimentarse. Lo que es coherente con lo dicho anteriormente, de que en los duelos se debe abandonar junto a lo que se fue, lo que nunca llegó a ser, lo que nunca llegó a nacer, aquello que tenía potencialidad pero no nació, fue abortado. Hay varias confirmaciones de esta hipótesis. Por ejemplo, ambos ven sangre, Drácula y el vampiro el feto, como veíamos. También Drácula está en un ataúd con la madre tierra, es decir, la tierra es su lugar de origen, tal como está el feto en el vientre de la madre, como el feto está en el útero. Pero como este es un bebé feto atrapado, inmovilizado por su madre en el útero, pero además es un cadáver. Entonces, es la representación, el vampiro y Drácula en este caso, la idea, la imagen privilegiada por medio de la que llega a la conciencia lo más sepultado, y acá el término es más apropiado que nunca. Entonces, que pugna por materializarse. Es eso no nacido que quiere y necesita el alimento para lograrse. Drácula es un cadáver muy particular. Es una especie entonces de cadáver, de un feto, es decir, un aborto eterno, no dado a luz, y que no termina de morir y ser sepultado del todo, reclamando, demandando eternamente por sangre para vivir. De este modo, impidiendo la vida a cualquier bebé. Mientras Drácula esté presente, no hay posibilidad de hijos, no hay bebés. El útero, imaginariamente ocupado por Drácula, el abortado no muerto, chupando sangre toda la vida. Podemos pensar que en tanto también representa al padre, es decir, ese feto es una suerte de producto del incesto con el padre, y que desde ese lugar de muerto exige ciertas cuestiones que no fueron realizadas, pero que siguen pidiendo su materialización.
eh, está allí aletargado. Durante el día está aletargado, pero cuando despierta y sale a la noche como personaje de pesadilla, que así lo llama Ernest Jones, se produce la tragedia, tal como esto coincide con las ideas de Fidias Cesio acerca de cómo lo letargado se mantiene así, pero cuando irrumpe, irrumpe de un modo trágico. El vampiro como doble, porque hemos visto varios dobles a lo largo de esta situación que voy a ir especificando. Los dobles, los demás muchachos que acompañan al personaje principal, a Jonathan, son dobles de él, después vamos a ver de qué manera. Y Drácula es el doble por excelencia. Hay un trabajo de Freud llamado Lo Siniestro, o Lo Ominoso, según la traducción de Echeverry, que retoma algunas ideas de Otto Rank, una analista que se ocupó del tema del doble, para aclarar que el doble siempre quiere caracterizar el siniestro. Pero para Freud queda claro que el doble no es el doble de cualquier cosa, es doble de aquello de uno mismo que como yo ideal quedó sepultado. Esa estructura que llamamos yo ideal. El doble va a ser el doble del yo ideal. El yo ideal, aquello del yo ideal que no se yoificó, que no se hizo yo, queda como abortada esa posibilidad y sepultada. Si está sepultada, está bien. Ahora el problema es cuando no está bien sepultada, como pasa con Drácula. Sigue reclamando por sangre. La inmortalidad es un tema frecuente en el doble. Hay parejas de dobles míticos, uno muere, el otro es inmortal, está la pareja de Castor y Pollux que deciden vivir un día cada uno. Y es notable que cuando Freud es interrogado acerca de esto, le escribe a Jung una carta donde dice, bueno, en estas parejas donde uno es el doble del otro, pero uno muere, el otro no, se trata de la placenta como doble del feto, dice. Porque del mismo huevo, una parte se desarrolla como placenta, otra como feto, pero cuando la mujer da a luz, recordemos que la luz mata al vampiro, en el momento del alumbramiento, cuando se expulsa la placenta, el bebé vive y la placenta muere, al ser dada a luz. La placenta vive en las sombras. Uno puede decir, bueno, estamos en el campo de las metáforas biológicas y esto puede ser muy criticado. Para nuestra sorpresa, si leemos el Seminario de la Angustia de Lacan, Seminario 11, nos dice, hablando del objeto A, como que es el objeto más profundamente perdido y bien puede quedar representado por la placenta. Para nuestra sorpresa se manda una metáfora biológica, una analogía biológica importante. En tanto, producto, resto de una bipartición intrahuevo, en la que el feto bebé se separa de algo que nada puede asimilarse a algo ajeno. Es lo más profundo de sí y además hay culturas que sepultan a la placenta. Entonces la placenta pasa a representar eso de sí mismo perdido para siempre, que cae en esa cesura del nacimiento. Entonces, tomemos esto como una representación que llega a la conciencia de lo más profundamente perdido. Bueno, desde este punto de vista, podría decirse que, recordemos cuando Fidias Cesio estudia el letargo, y dice que el letargo es una identificación con el cadáver del yo ideal abortado. Uno podría decir, pero Cesio, ¿qué mejor representación de esto que el vampiro? O en este caso, Drácula. Drácula, el vampiro, es una excelente representación, precisamente de ese yo ideal abortado, sin embargo no muerto, que en tanto mal sepultado amenaza al yo que se defiende mediante el letargo en el que caía Miss Lucy. Bueno, tengo algunas notas también sobre la historia, prólogo, esta después en todo caso, si hay tiempo, la mencionaré. Ahora me gustaría hacer un rastreo por los personajes. Jonathan. ¿Cómo se lo muestra en la película a Jonathan? Tal como en la novela. Aparece como un buen chico, obediente,
por no decir sometido. Recuerden toda la cantidad de yes sir que le dice Jonathan a Mr. Hawkins. Aparece hasta cierto momento del film, que comienza su transformación, como tímido, débil, impotente, impotencia que manifiesta directamente una conversación que tiene con Van Helsing junto a Mina. Se lo ve debilitado, prisionero del viejo, y en ese aprisionamiento que tiene el viejo en el castillo y con la madre, no queda otra salida para él que la satisfacción masturbatoria. Ustedes saben que la tradición dice que el masturbarse mucho debilita y que además crecen en las palmas. Habrán escuchado esto. Hay una coherencia en la estructura de Jonathan donde van de la mano, para decirlo apropiadamente, la masturbación, el sometimiento y el ser prisionero del viejo, con su debilidad, su timidez, su impotencia. Ahora, ¿a partir de qué indicios podemos descubrir esta actividad onanista por parte de Jonathan? ¿Recuerdan la escena en que estando en el castillo una voz lo atrae, se recuesta en una cama y aparecen las 3 vampiros, las 3 brujas? Es significativo, se trata de 3 mujeres, ¿no? Sexo y muerte están en juego, como nos enseña Freud en la cuestión del cofrecillo, como nos muestra en la cuestión de lo que representan las 3 mujeres, ¿no? Las 3 gracias. En esta escena, estas mujeres no aparecen en una suerte de espejo que hay en el techo, como los hoteles, alojamientos, porque ahí, me han contado, porque ahí sigue la tradición de que los vampiros no se reflejan al espejo, vamos a ver por qué. Esa es una manera de verlo respetando la tradición. Otra, que esto no corresponde sino a una fantasía de Jonathan, que era su fantasía onanista u onírica que culminaba en poluciones. Para el caso es más o menos lo mismo. Le chupan y le hacen perder sangre. Recordemos cómo se aproxima la primera de estas. Él está de espalda en la cama, con las piernas entreabiertas, y va surgiendo una de estas mujeres entre los muslos de él, en una actitud que parecería más indicada para una felacio que para chuparle la sangre. Al menos si pensamos prejuiciosamente que los vampiros chupan la sangre del cuello, ¿no? Pero bueno, en toda esta escena hay una serie de inversiones. Comienza antes que él ve que Drácula baja como si estuviera trepando una pared, pero está bajando. Después él ve ratas que están en un tirante, pero no arriba, sino caminando por abajo, cosa contra la gravedad. ¿Cómo puede ser esto? Y después abre un frasquito que curiosamente gotea hasta el techo, hacia el techo. Entonces podemos pensar como en un sueño que cuando hay estas inversiones se puede invertir toda la secuencia. Entonces podemos ver que primero aparece la situación de la fantasía de las mujeres estas y culmina con una eyaculación que es lo único que puede gotear para arriba. Cuando los pelos en las palmas, hay una escena que en Drácula muy rápidamente se ve que muestra la palma de las manos y se ven unos pelos ahí entre rubios y canosos. Otra de las características de Jonathan: es muy celoso y además envidioso de la riqueza de los demás. Podemos pensar que esto surge desde su posición de ausencia de estas cosas, ¿no? Le recomienda a Mina, cuando la deja cancelar a Transilvania, que no esté mucho con Lucy, pero sobre todo para que no se acostumbre a la riqueza, que sea, pero en el fondo podemos decir a algo lujurioso. Ahora bien, vamos a ver los demás personajes. Renfield. Renfield es el que primero había ido a lo de Drácula y después aparece internado en el manicomio. Podemos decir que muestra 2 aspectos de Jonathan, pero totalmente exacerbados. El sometimiento de Jonathan al viejo, representado por estar prisionero en el castillo del conde, en Renfield llega a la máxima expresión. Está doblemente prisionero en el manicomio y en su locura, mostrando el sometimiento extremo a quien él llama el Meister, el amo, el maestro, que tiene las características de Mesías, está esperando la llegada de él. Clama por él a cada rato. El doctor Jack Seward.
Si Renfield muestra ese sometimiento al Meister amo, ya presente en Jonathan hacia el viejo, el doctor Seward mostraría en todo caso los aspectos interesados en descubrir en qué consiste la locura, que en última instancia es la locura propia, como siempre. Como recuerdo que decía Garma, si no fuera por nuestra neurosis, no nos interesarían tanto las neurosis ajenas. En su interrogación, Jacques Seward arriba a la misma conclusión shakespeariana de Hamlet que toma Freud, cuando dice tiene que haber un método en la locura. Ahora, en él el maestro tiene otro aspecto, no es el Meister amo de Renfield, que es Drácula, sino que es el Meister maestro, que es Van Helsing. O sea que ahí estarían también enlazados Van Helsing y Drácula, en su carácter de maestro. Si habíamos dicho que el onanismo sería una práctica destacada en Jonathan, también lo sería en el Dr. Seward, porque es morfinómano, es decir, tiene esa adicción, que reconoce esa adicción primordial, como dice Freud, que es el onanismo, adicción. Y en esa escena donde se aplica morfina, se frota el miembro superior, pero no deja de ser un miembro. Quincy Morris. Quincy Morris es el tejano. Podríamos decir que toda la potencia reprimida, faltante en Jonathan, la vemos aparecer en Quincy Morris. Porque es el tipo de acción, decidido, el que anda con un cuchillo de caza, el cazador que tiene las cosas claras y reconoce y no retrocede ante una mujer excitada. Dice de Lucy, está caliente como una novia cabalgando en el desierto. Es el más sexual de todos estos personajes. Ahora bien, esto seguramente despertó la envidia del Dr. Seward. Cuando son presentados, Seward en su torpeza tropieza y se cae sentado arriba del sombrero de Quincy Morris, aplastándolo, expresando de ese modo el deseo inconsciente de castrarlo. Me gustaría destacar una cosa. Al ir liberándose la potencia atrapada, reprimida en Jonathan, esto culmina con la muerte de Quincy, al final de la película. Ya no hay entonces representación exterior de un aspecto que al dejar de estar reprimido se integra en Jonathan, por lo tanto ya no necesita ser figurado por la presencia de Quincy. Es coherente que Quincy desaparezca, como también le pasa a Lucy. Arthur Holmwood. Sir Arthur o Lord Arthur Holmwood es el que se va a casar con Lucy. En el film no aparece suficientemente destacado, pero en la novela el tema de los casamientos es muy fuerte. Lucy tiene fecha para casarse el 28 de septiembre y el 20, 18 días antes, muere. El 17 había muerto ya la madre de Lucy. Dato importante. Muere la madre y después muere ella. Pero volvamos a Arthur. En él la potencia faltante, en Jonathan, ¿cómo se muestra? En dos aspectos de los que también carece Jonathan. La fortuna y la posición social. Vamos a las chicas. Mina. Mina va transformándose, tal como Jonathan, a través de la película. Y esa transformación va teniendo lugar en ella, es el del orden del despertar sexual. Claro que de una manera muy particular. Al principio parece, ¿cómo puedo decir?, tan mojigata como Jonathan, efecto de la represión. Por ejemplo, cuando Lucy le dice, Jonathan, en lugar de dejarte entreteniéndote de esta manera con la maquinita, podría estar contigo revolcándose en el piso. A Mina le repugna esto. Comparte cierta pasión con Jonathan por los trabajos manuales, es decir, está siempre con la maquinita, con los deditos ahí. Y frente al sexo con un hombre, ¿cuál es la reacción de Mina? Al menos una ilustración de Arabian Nights, es decir, 1000 noches y una noche, en la que se muestra una pareja realizando un coito, expresa claramente su desagrado. Un rechazo intenso frente a la primera presentación ante sus ojos de una escena donde hay una pareja en una situación sexual. Recordemos después cuando encuentra a Lucy con Drácula. Cuando se cae el libro, se pregunta ante la ilustración, ¿pero cómo? ¿Un hombre y una mujer hacen esto? Ni siquiera entiende bien la posición de los amantes. Ahora bien, hay un personaje que compensa esto. Lo reprimido en Mina aparece manifestándose más abiertamente en Lucy. Lucy, aunque de un modo un tanto histérico,
claramente contrafigura de Mina en este sentido. La vemos muy interesada en las ilustraciones que a Mina le repugnan. Es capaz de relatar el contenido sexual de sus sueños y fantasías, y tiene una actitud indudablemente provocativa. Recuerden la escena cuando entra el texano, Quincy Morris, y se la ve a ella de espalda, muy enfrentada a Quincy Morris, y Lucy le dice, "Ah, ¿se lo puedo tocar? ¿Me deja que se lo toque? Oh, how big." Parece más bien el diálogo de una película porno. Y ahí nos enteramos que lo que quería tocar, y dice que grande, es el cuchillo de caza de Quincy. Pero digamos que Lucy tenía pasta para ser poseída por Drácula. Van Helsing dice de ella que es una discípula devota. Quincy Morris desaparece, igualmente desaparece Lucy y su sexualidad a ser recuperada esta última e integrada por Mina. Llegamos a Van Helsing. Van Helsing no es sino el doble de Drácula. Sabemos que era el Meister del Dr. Seward, como era el Meister de Drácula, el Meister de Ren. Uno es el malo, el otro el salvador, pero son las dos caras de una misma moneda. Algunos detalles. Hay 8 puntos por lo menos en los cuales podemos decir que se establece esta analogía de que uno es el doble del otro. Primero, ambos tienen el poder de hipnotizar. Drácula le hipnotizó a Mina, Van Helsing también. Segundo, ambos tienen interés por la sangre. Drácula es obvio, es un adicto. Recuerden que no quiere desperdiciar ni la gota de sangre que había en la navaja de Jonathan cuando se afeitaba. Y Van Helsing al comienzo, cuando el vampiro enjaulado le muerde el dedo, Van Helsing rápidamente chupa las gotas de su propia sangre. Ninguno de los dos quieren desperdiciar. Tercero, también a la contra Drácula. Cuarto, tal como Drácula emplea técnicas mágicas. Julio, no Drácula te estamos usa palabras escuchando. mágicas para pensar. Sí. Ahí Julio, en la tercera, nos quedamos en la segunda, tercera, porque se ¿Me cortó. oyen? En la segunda, tercera comparación ahí. ¿Ahora se oye? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Decía tercero que aparece y desaparece, que en cuarto las técnicas humanas, y él también con la hostia y la cruz invoca poderes en latín. Quinto, uno bebe sangre, Drácula, y el otro vino, con un entusiasmo semejante. Ambos son el maestro, que ya dijimos. Séptimo, también ambos son. Y por último, ambos tienen una fuerte pasión por Mina. Van Helsing, ni bien la ve, se enamora, le dice, eres una luz entre las luces. Recordemos también la escena de la noche anterior al final, cuando en las afueras del castillo, que está ese fuego encendido, surge un apasionamiento, una situación de transferencia erótica, un amor bastante intenso de parte de los dos. Ella lo provoca, él se tienta, pero logra detener la situación con una ayuda mágica. Aunque ella lo invita a través de la historia de Lucy, dice, ella me contó que con usted. Y como si esto fuera poco, también hay una escena que nos muestra un modo superpuesto a Drácula y Van Helsing, como si fuera uno solo. Cuando Mina se va para Transilvania, Drácula recibe la nota y entonces llora y invoca a los vientos. Superpuesta a esta escena, va apareciendo Van Helsing exactamente igual, rodeado de velas, y descubriendo que el personaje buscado no era otro que Drácula, y dice, el hombre que he buscado toda mi vida. Es decir, es el enemigo amado, odiado, el doble antagónico, según lo podría decir Otto Rank.
Julio, si ya vas redondeando, que ya van cumpliendo los 40 minutos. Ay, bueno, hay otra escena que se superpone, la del casamiento de Jonathan y Mina, que es una escena tristísima, y se superpone con Drácula entrando por la ventana, a pesar de todos los cuidados que tenían para apartar a Lucy, y donde es una unión letal porque muere Lucy ahí. Una es una orgía de sangre y la otra toman vino. Bueno, podría hablar de las sombras, dos palabras. Una que no se refleja en el espejo, porque es coherente con la idea del vampiro como espectro. Una de las ideas más primitivas del alma es los dos tipos de alma, el alma sombra o el alma reflejo. Si es una sombra, no puede reflejarse, no puede arrojar sombra. Y es decir, en la película emplean la sombra como un recurso para mostrar las intenciones ocultas de Drácula, y es una sombra tipo como la que en el Drácula, en el Nosferatu de Murnau, se presenta, ¿no? Una sombra así estirada, con dedos largos. Y él mismo es reflejo, por tanto no da sombra, ni se refleja en el espejo. Es notable porque Lacan, cuando habla del objeto A, dice que es un objeto no especular, objeto opaco no especular, tal como el vampiro que no es especular. Entonces, para culminar, que Drácula es el retorno de la exigencia del yo ideal que debería permanecer sepultado, aquello no nacido del yo que estaba ya planificado en el yo ideal, que es lo que el yo ideal, con lo que se va construyendo el feto y aparece el recién nacido, y después en la humanización del bebé va a quedar sepultado como yo ideal. Después, bueno, hay detalles interesantísimos como la cuestión de las miradas, la cuestión de hasta el detalle en la película de que aparece un detalle marginal, un tipo con un cartel cuando se encuentran Mina y Vlad en la calle, y el tipo con el cartel dice Teatro Liceo Hamlet. Es extraordinario, porque Hamlet está lleno, la novela, de alusiones a Hamlet, y Teatro Liceo. Liceo, ¿de dónde viene el nombre del liceo? Del liceo donde enseñaba Aristóteles, y por eso se llama Liceo donde enseñaba Aristóteles, porque estaba al lado de un templo del Apolo Likeion en griego, que es una versión del exterminador de lobos. Bueno, qué sé yo, dejo acá y después en todo caso sigamos con las preguntas. Espero que haya quedado claro en medio de tanto berenjenal, más o menos de, de cómo entiendo al desarrollándose necesaria muerte de Drácula. Bueno, muchas gracias, bueno, Julio. La verdad que estuvo muy, muy interesante y muy exhaustivo. Lamento que fue muy rápido, sí, muy apurado, pero bueno. Pero bueno, tocaste un montón de temas y cómo se fue profundizando a partir de todo tu relato. El que quiera participar, el que quiera hacer alguna intervención, puede desmutearse y participar. Pero la verdad que es súper interesante el tema de la transformación de los personajes, cómo se fueron transformando tanto Mina como Jonathan, y este complejo Drácula. Perdón, Manela. Sí. Perdón, Malena, que en la novela, sí. En el final feliz, ellos se casan y tienen hijos. Es súper interesante lo de los aspectos reprimidos en cada personaje, y una vez que estos pueden ser integrados a cada uno de ellos, ya no se necesita más proyectarlos y ser figurados en otros. Y bueno, todo el tema también de la obediencia automática, ¿no? Que hablabas de esto, de la obediencia automática frente a una... como este sometimiento masoquista, a pesar de que esa obediencia la llevaba a la víctima a la muerte, ¿no? Como característica del llamado del vampiro hacia la víctima. Y también creo que trajiste algo en tu trabajo sobre la envidia, a ver si podés desarrollar un poquito ese concepto.
en relación a la melancolía. Sí. Primero, lo que señalaste de obediencia automática y sometimiento masoquista me hizo recordar un trabajo del año, creo que 71, 72, 73, uno de esos años de Jorge Gregorio, que era justamente obediencia automática y sometimiento masoquista, ¿no? La envidia es notable. La envidia, que es esa capacidad destructiva de lo que el otro posee y de lo que puede disfrutar, porque yo puedo poseer lo mismo y el otro poseer exactamente lo mismo que yo. Los dos podemos poseer lo mismo, pero la envidia destructiva va a apuntar a que él puede disfrutar y yo pienso que él disfruta más que yo. Y eso es lo intolerable para la envidia. La envidia, dice Melanie Klein, que es quien ha desarrollado mucho la cuestión de la envidia, la llama, tomando de Milton el Paraíso Perdido, dice ese green-eyed monster, ese monstruo de ojos verdes. Y acá creo que volvemos a la idea de Chiozza y el feto y la envidia. Porque la envidia es de color verde también. El verde representa la envidia, no solamente la esperanza. El verde de la bilis. Y Drácula, o todo vampiro, podemos decir que es un bipolar, como se dice ahora que está tan de moda eso de bipolar, porque durante el día funciona de un modo omnipotente y maníaco, sin lugar a dudas. Perdón, de noche, mientras que de día está aletargado, como si fuera cuando ya no puede sostener la situación maníaca, se melancoliza y se queda letargado. Melancolía quiere decir bilis negra, originariamente. O sea que la cuestión de la bilis está en juego, asociada a lo hepático, pero donde Ahí no se te está escuchando, el vampiro Julio, ahí no se te está suele ser escuchando, ¿eh? Ahí se cortó, ahí, esa hola, última parte se cortó. ¿ahí me escuchan? Sí, a ver. Hola. Bueno, sí que el vampiro suele ser representado muchísimas veces por un color verdoso. Hay muchas películas donde el vampiro tiene ese color verde, que es el verde de, podríamos decir, de la envidia, que es lo que quizás moviliza a partir de esa insuficiencia de sangre por la que reclama. Es notable que cuando Freud habla de la envidia, también además de hablar de la envidia por la posesión del pene, es cuando en Lo Siniestro habla del arenero y después habla de la cuestión esta del mal de ojo. La mirada es un tema también en la película que, bueno, ahora no me voy a detener en eso porque nos distraería mucho tiempo, así que prefiero, si hay más preguntas o comentarios, ir por ese lado. Bueno, el que quiera participar, directamente se desmutea y hace una intervención. Bueno, digo algo, un comentario y después al final una pregunta. La película empieza con la muerte de la mujer de Vlad, algo que Vlad no acepta, digamos, como que no puede ni siquiera pensar en hacer ningún duelo, sino que no acepta directamente la muerte de su mujer, y se revela ante el cura, Dios, clava su espada en la cruz, de la cual brota sangre, ¿no? Como que bueno, ahí empieza la película con la imposibilidad de duelo, o sea, de la no aceptación, de un rechazo, diría yo, más que de no poder hacer un duelo. Bueno, vos mencionás, Julio, igual en algún momento de lo que dijiste algo de los duelos, de lo que ya se fue, de lo que no habrá.
Y eso, bueno, queda a lo largo de toda la película, esa imposibilidad, como no aceptando la mortalidad. Lo último que comentás es el tema del ello y el yo ideal, ¿no? Y de lo no sepultado. Y ahí, por ahí, me imagino que, no sé si lo mencionaste, el tema de lo siniestro, ¿no? Sí, Como... sí, sí. Ajá. Ok, ¿podés decir algo más de eso? Vamos por partes. Me Vamos alegro por que partes. hayas traído lo de la muerte de Elisabetta, que es este prólogo que acompaña a la película según Coppola. ¿Cómo muere Elisabetta? Elisabetta muere de tres maneras que son muy shakespearianas. Muere como Romeo. Romeo se mata cuando cree que Julieta estaba muerta. Muere como Ofelia en el río. Y muere como Lady Macbeth porque se arroja desde lo alto. En Lady Macbeth lo que menciona Freud, justamente que es un matrimonio sin hijos y que es el drama de la esterilidad el que está en juego en Macbeth. Es interesante esto porque algo de esto planteé yo desde el comienzo de lo que estoy hablando. Ahora bien, ese morir en las aguas, entrando a las aguas, entrar a las aguas en el lenguaje de los sueños, dice Freud, para una mujer implica parir. Y arrojarse desde la altura y caer para una mujer, en el lenguaje de los sueños, para él también significa parir. Porque, bueno, entrar al agua es como salir del agua, que es el nacimiento. Recordemos a Botticelli, Nacimiento de Venus, que nace del mar, y bueno, Botticelli le hace parada como si fuera poco de una concha, por si alguien no había entendido cómo era el nacimiento. Ahora bien, este prólogo puede entenderse también, este prólogo que le hace Coppola, como los sueños prólogos. ¿Qué dice Freud de los sueños prólogos? Dice, cuando hay un sueño prólogo, es como si dijera, por causa de esto pasa lo que después viene. Esa es la intención más manifiesta de Coppola, de poner, bueno, todo lo que viene después pasó por eso que ocurrió hace 400 años. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Podemos tomar la historia como nos invita Coppola, bueno, porque le mataron, la mujer se mató y porque entonces él tuvo esa reacción y no puede aceptar el duelo. Está bien, esta es una versión. La otra, latente, podemos pensar que tiene que ver con la imposibilidad de parir de parte de Elisabetta, en virtud de cómo cae al río y cómo desde la altura, en ese sentido parece que reforzaría esta situación, que entonces aquello no parido, aquello no dado a luz, aquello no nacido es lo que va a estorbar, lo que va a estar molestando después a lo largo de la película, hasta que lo logran matar a ese muerto vivo. Recién cuando lo matan, entonces pueden unirse una Mina ya sexual y un Jonathan ya valiente, atrevido, más seguro. Y la otra cosa que me preguntabas o querías si me podías extender más era acerca de, se me olvidó, lo reprimí. Vos dijiste el ello, el yo ideal, no sepultados, hablaste también Ajá, del objeto A como no, como sí, aquello que no tiene reflejo. sí. Y yo te preguntaba si, bueno, cómo se podía relacionar todo eso con lo siniestro también, si Bueno, es que había una relación. sí. Destaqué que para Freud el doble que genera esa sensación de siniestro es porque corresponde al doble del yo ideal. Podríamos decir, el retorno de lo reprimido puede generar angustia y si es de contenido sexual a veces hasta puede ser festivo.
Ahora, cuando lo que retorna no es de la represión, sino de lo sepultado, por ejemplo, el yo ideal, que según Freud queda sepultado en el ello, y podemos decir, ahí es donde va a hundir sus raíces el super yo, porque el ideal del yo va a ser una formación reactiva al yo ideal, ¿m? Y va a ayudar a mantener al yo ideal tapado, a mantener la losa puesta ahí. Los defectos de este sepultamiento van a generar un retorno de contenidos del yo ideal que tienen ese carácter siniestro para la conciencia. ¿Por qué? Porque una de las representaciones más destacadas es precisamente la del cadáver. Tanto los trabajos de Cesio acerca del letargo y demás, donde, bueno, una de las representaciones del cadáver siempre da lugar a una tragedia. Es decir, situaciones donde la sangre toma su lugar, pueden ser accidentes, pueden ser intervenciones quirúrgicas, pero situaciones trágicas de esa índole, la mayoría de ellas, porque tiene una manera de irrumpir muy brutal. Esto a veces en análisis hay que tener cuidado si destapamos o no destapamos, hasta qué punto, porque también hay dos maneras muy también típicas de reaparecer eso oculto en el yo ideal, que es celos enormes y situaciones maníacas. Los celos, porque no nos olvidemos que los celos trágicos son el nudo de la tragedia edípica. Si no hubiera habido ahí celos, ni el padre, ni Layo lo mandaba a matar a Edipo, ni Edipo iba a matar al padre, es decir, los celos trágicos ocupan un lugar central en la tragedia edípica. Y el yo ideal representa, digamos, lo más animal, lo más no domeñado, lo heredado, aquello que en la humanización del bebé es de esperar que quede sepultado. No sé si esto responde en algo tu inquietud, y si no, bueno, lo lamento, no sé, es lo que puedo decirte ahora. Sí, sí, sí. Bien, tenemos a ver, Ricardo Bentancur, que hizo un comentario en el chat, a ver si abrís tu micrófono si querés y haces tu comentario. Sí, el comentario era en relación a que Drácula era, digamos, un muerto vivo que siempre estaba anhelando como recuperar esa vida a través del succionar la vida de las otras personas por vía de la sangre. Igual Ajá. también como una especie de zombie, pero bueno, en el caso de los zombies buscan, digamos, bueno, el cerebro como el centro también como de las funciones de la vida, pero en el caso de Drácula sería la sangre como el líquido vital, por así decirlo. Sí. ¿Vos estableces alguna diferencia entonces entre estos dos tipos de personajes que No, curiosamente... diferencia como tal no, más bien como una similaridad en relación a esta búsqueda de la vida, porque de hecho, bueno, los zombies pues buscan volver a la vida o mantener esa vida o pasar como de ese estado de muerte a un estado vital, pero que es imposible porque por más que se alimentan y se alimentan, no logran como recuperar esa vitalidad. Sí, podemos pensar, yo no me he ocupado de estudiar mucho la cuestión de los zombies, pero en lo que vos decís, daría la impresión, primero que en general el vampiro ya sea en el folclore como en la mayoría de las películas, por lo menos las antiguas, ahora ya ha habido tal profusión de películas de vampiros y de zombies que cada vez que prende el televisor aparece alguna. Por suerte no me había obligado a verlas y no estaría pegado al televisor. Así que no sé muy bien cómo funcionan actualmente, si ha habido muchas variaciones. Sí he estudiado el vampiro en los mitos, en el folclore popular y en la novela de Drácula, que es algo así como el paradigma por el cual todos
todo el mundo conoce. El vampiro y Drácula son una misma cosa, como la hojita de afeitar y Gilet, son lo mismo. Y siempre aparece, como les decía, en calidad de uno. Los zombies me parece que aparecen en bandada, ¿no? No he visto mucho, pero sí haciendo zapping, que de repente siempre aparecen montones, ¿no? Quizás aparezca, no creo que haya alguno así de prestigio único como Drácula. O sea que el zombie es más masivo. Entonces Drácula es un muerto vivo, pero un muerto vivo particular que busca la sangre y que por eso lo asimilábamos al feto y a lo no nacido. En cambio, el zombie es alguien que masivamente destruye el seso. Yo no sé si esto tendrá que ver con los medios masivos de comunicación, y que en televisión sean tan frecuentes las películas de zombies, y estarán representando algo cultural de nuestra época, de eso que nos rompe, nos perfora el seso a través de los medios, o también en lo más personal de cada quien puede responder a aquellas ideas o pensamientos. Es notable que ya llevo vistos por interpósitas personas el relato, y otra más cercana, de unas personas que en determinado momento de su vida han hecho un tumor cerebral que los llevó a la muerte. Y lo notable es que tenían a su lado, como pareja, alguien que podríamos decir les picaba el cerebro constantemente. Esto me llamó mucho la atención, no he podido estudiarlo adecuadamente. Si alguno tiene algún caso en ese sentido, te diría que es interesante investigarlo. Esto es lo que podría decir hasta ahora del... Bueno, ahora Tenemos a dos Katy preguntas. García para hablar. Katy García y después Claudia Misraji, hagan sus preguntas y después Julio, pasamos a vos. Dale. Hola, ¿qué tal? Me gustó muchísimo la presentación de tu Drácula y yo quiero comentar una visión, un detalle de recordar la película y preguntarte lo que es que una película... Perdón, pero No. no te entiendo porque se entrecorta, no sé los demás. Sí, no se escucha, Katy. A ver. ¿Ahora? A ver, ahora un poco mejor. ¿Ahora está mejor? Sí. Sí, dale. Bueno, no, que yo noté que la película que me llamó, hecho seleccionado sería, es que solo es una película en donde hay hombres y las únicas mujeres serían Lucy y Mina, si no recuerdo mal. Era un poco a Guerin en El padre muerto, ¿no? Con Pecuda, en donde esta función de padre muere, el cambio, ¿no? Que Dios se le queda. Dios como un padre injusto, bueno, digamos, lo defrauda. Él luchó por él y él, ante la muerte de su amada, tiene un enojo profundo, entonces sí romper la relación. Luego aparecen estos dos amores prohibidos, ¿no? Ya tiene un nombre, y por otro lado son personajes que se relacionan también con, entre comillas, padres, ¿sí? Porque parecía como una historia de amor, de un amor en donde él, antes de morderla, antes de ser, antes de matarla, ¿sí? Dice, no, te amo y no lo voy a hacer. Pero luego lo hace. Lo mismo que el profesor, que se tienta. Entonces, esa reflexión yo hago respecto a la figura del padre, de la función paterna,
que es lo que más me llamó a mí la atención, como un de sacar esta falta, ¿sí? Pero bueno, nada, es algo que pensé yo y no sé si vos sabés algo. Gracias. Gracias a vos, gracias. Claudia. Estoy muteada, ahí va. Gracias, Julio, por tu trabajo. La verdad que muy minucioso. Yo pensaba en... vos señalás el inicio y la ida de la cruz, y también hablas de dos pecados capitales, la lujuria y la envidia, porque él en ese momento rompe con la iglesia, Drácula, pero pareciera que rompe con la iglesia porque, por lo mal que le pagan, ¿no? Porque le explican que ella decidió por su vida. Y entonces él dice, ¿cómo? Con todo lo que sacrifiqué y no tengo ni honores y así me reciben y así me agradecen. Y entiendo que vos traes los duelos, pero yo pensaba, tal vez la imposibilidad de los duelos como si hubiera algo más melancólico. La película es maravillosa y la verdad que Coppola es un genio con esta película, pero mi sensación todo el tiempo es que es una pesadilla de la que este hombre no puede salir. Como si todo esto que vos traes respecto de lo que no se puede elaborar, del Edipo, del padre muerto, lo sumiera él en una melancolía y entonces aparece ese objeto devorador, ¿no? Que chupa, que succiona la libido y que lo deja en ese estado con esos ciclos maníacos, como vos decís, que tiene durante el día, ¿no? Y bueno, quería saber qué pensás vos respecto de esto, porque si es un duelo es una cosa, pero si es un estado melancólico es una imposibilidad de duelos, y por otro lado, si es una pesadilla, es difícil retornar de eso, ¿no? Es ese estado en el que está también ni del todo dormido ni del todo despierto, pero no puede volver a la vida diurna. Eso. Bueno, gracias Katy y gracias Claudia. Para ir por orden, lo del padre y la función paterna, yo no me extendí sobre esto, pero cuando originalmente yo planteé la cuestión de el padre que no está, o el padre ausente, puede ser no solamente el padre muerto, o ausente porque no está por X razón, sino también ausente en cuanto a función paterna. O sea que no lo dije, pero bueno, lo tengo escrito, en todo caso después les puedo pasar el texto más completo. O sea que eso estamos de acuerdo. Claudia, la decepción, es decir, uno se puede basar tomando al vampiro como el personaje central o tomando a los que son víctimas del vampiro. En esto que hoy desarrollé, me basé más en lo que le pasaba a estos personajes, me basé más en Mina y Jonathan. Ahora, el primer trabajo que yo presenté sobre el tema, que era sobre vampiros, más genérico, del año 1972, yo ahí planteaba precisamente algo que vos decís, es decir, cómo Drácula como el personaje, el vampiro como el personaje, ¿quién es? Bueno, es alguien que durante el día tiene episodios maníacos, pero cuando la manía se derrumba, cae en la melancolía que en el vampiro queda representado, bueno, por estar metido en el ataúd durante el día. O sea que es inverso que lo que ocurre habitualmente. Habitualmente el maníaco es más durante la noche y durante el día se melancoliza cuando sale el sol. En Drácula, digamos,
ese melancolizarse cuando sale el sol es que tiene que ir a meterse en el ataúd a refugiarse. O sea que estoy de acuerdo que es un personaje más melancólico, pero cuando yo decía lo del duelo, me refería a Jonathan y a Mina. En Drácula estoy totalmente de acuerdo que oscila entre la manía y la melancolía. Y lo de la pesadilla, es interesante marcar esta diferencia, porque Ernest Jones, en su libro La pesadilla, uno de los capítulos se refiere a los vampiros como personaje de pesadilla. No dice cosas demasiado interesantes, pero sí trae una cantidad de información, como se hace siempre Jones, pero extraordinaria. Pero Jones marca dos condiciones necesarias para que se produzca una pesadilla. Neurosis actual, es decir, preferentemente una neurosis de angustia. Y en segundo lugar, que esto reviva un conflicto en relación al padre, ya sea quien tiene la pesadilla, un varón o una mujer, no importa el sexo, ambos la pesadilla implica un conflicto particular con el padre, y el conflicto tiene que ver con esta fantasía de ser poseído sexualmente por el padre. Notable que Ceci opina que la pesadilla es al letargo lo que el sueño al dormir. Y el letargo para él es una manifestación de situación justamente de actual neurosis por un lado y de tragedia edípica por el otro. O sea que son todos temas que son difíciles de discernir claramente porque se superponen, se contactan, depende si lo miramos en Drácula, si lo miramos en los personajes otros de la novela, ¿no? Esto es lo que por ahora puedo decir. Tenemos tres próximas intervenciones: Mariano Yusim, Alejandro Begué y después Alejandro Trapani. Hagan sus intervenciones y después pasamos a Julio. Bueno, empiezo yo. ¿Qué tal? Bueno, yo justo investigué, ¿qué tal? Investigué bastante, me interesa mucho el tema de lo muerto vivo en psicoanálisis y tengo bastante investigado un poco del tema zombie, que surge de lo no muerto. Bueno, Baranchet tiene... El objeto muerto vivo, ¿no? Baranchet, claro, sí, Baranchet lo ha trabajado. Sí. Y, por ejemplo, ya en los sumerios, en Gilgamesh, hablan de lo muerto vivo, por ejemplo. Pero digo, quería decir algo sobre las diferencias entre los vampiros, o lo vampírico, y los zombies, ¿no? O las cosas también que tienen en común, que yo fui pensando, ¿no? Y a partir de tu exposición, ¿no? Que los dos son no muertos, o sea, no son ni muertos ni vivos, están ahí en un punto que no son ni una cosa ni otra. El tema del parasitismo, lo que vos decías de la alimentación intrauterina de la sangre materna, ¿no? Que también lo podríamos relacionar con el tema del psiquismo fetal, ¿no? De Raskowski. Absolutamente. ¿No? Sí. Y después el tema del el contagio, cómo es el contagio, digamos, el contagio de un vampiro que los dos muerden, los zombies y los vampiros, los vampiros, pero el vampiro tiene que ver algo de lo que vos decías, que se transforma con el maestro o el jefe de los otros, de la horda de vampiros, pero los zombies tienden a la igualación, por ahí es más destructivo, como algo que todos son iguales, de alguna forma, ¿no? El contagio de los zombies. Y lo último, ya con esto termino, me parece que el tema de la telepatía, que se ve mucho, como que Freud tiene un artículo sobre la telepatía como una forma primitiva de comunicación, y que se ve mucho en la película de Coppola, ¿no? Me pareció algo, también me parece ahí que tiene que ver con esta lógica. Bueno, eso quería comentar. Gracias.
Gracias a vos, Mariano. Alejandro Begué. Hola Julio, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Me había quedado pensando en esta parte inicial, donde él es Drácula es el gran asesino, el conductor del ejército y se dedica a matar. Y en la guerra mata hijos y padres. Y en esto del filicidio, parricidio, él, después de todas estas muertes, le toca pagar con no poder tener hijos con su amada. Y entonces queda vampirizando, queda chupándose la sangre de otros porque él no puede. Quedó impotente, quedó dependiente del padre. Ese comentario. Gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro Trapani. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Perfectamente. Sí. Bueno, gracias, profesor, porque es muy interesante, poco frecuente, escuchar a alguien que pueda presentar un trabajo que tiene una evolución de 40 años. Un trabajo que seguramente ha crecido con usted ha crecido con sus investigaciones. Sería muy interesante una breve síntesis, si usted pudiese decirnos, esto es a lo que he llegado, porque como todo se abre, se expande, como el universo, digamos, es impresionante, entra en todos los temas del psicoanálisis. Ahora, yo pensaba también una cosa, porque a mí me interesó mucho el tema del dar a luz. Y empecé a investigar y haciéndome el Freud, haciéndome yo Freud, digamos, Freud siguiendo los dichos populares a los que hacía daba tanta importancia. En todos los países del mundo se dice dar a luz. O sea, no, porque es una cosa que yo viví 50 años en Argentina y después ahora son 19 que vivo en Italia, pero encontré que decían dar a luz. Y entonces empecé a averiguar y entonces en todos los idiomas se dice dar a luz. O sea, esto que usted señala es algo, en fin, de una suma importancia. Bueno, brevemente eso y muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias, Alejandro. Mariano, no puedo decir mucho acerca de los zombies, pero sí trajiste el tema de que los dos muerden y cómo el folclore ha utilizado medios homeopáticos para defenderse del vampiro. ¿Qué cosas utilizan, según el folclore, que el vampiro rechazaría? Uno, los dientes de ajo. El ajo que tiene dientes y es como en la medicina homeopática, ¿no? Que los similares del vampiro son contrarrestados con los dientes de ajo. Y además, popularmente, en una época se decía diente de ajo el que tenía los dientes grandotes, como los colmillos del vampiro. El muérdago, que en su palabra misma tiene que ver con el morder. Y la otra cosa que se supone que lo hace temer al vampiro es la cruz. Esto uno puede decir, bueno, es la simbología cristiana, que es el bien y el mal, pero la cruz es la representación del hijo muerto, del hijo sacrificado que después resucita, como Adonis, pero, o sea que el tema del hijo muerto, el tema del filicidio, el hijo muerto, lo que es abandonado por el padre, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y además poseído sexualmente por el padre, ¿no? En ese extremo masoquismo de entregarse totalmente en la cruz. Yo me acuerdo en la época del colegio, se hacía el chiste de, haciendo la paráfrasis de un tema de Palito Ortega, que era decir, ¿por qué no querés? Que entonces decía,
si Cristo murió en la cruz con 3 gramos de gente, es decir, donde el clavar adquiere esa connotación también de coito sádico. O sea que con su propia imagen en espejo, que sería la del hijo sacrificado, Drácula retrocede ante los dientes también y el muérdago también. El tema de la telepatía, efectivamente, Freud lo trae en un par de artículos, ¿no? Lo del comentario de Alejandro Beguet del inicio, bueno, sí. Esa es, él aparece ensartando al enemigo y elevándolo como si no fuera alguien de peso, también puede evocar situaciones de abortos a los que pudo haber sido expuesta la madre de Mina o alguna situación así que podemos fantasear como tanto es la escena prólogo. Lo que dice de lo que comentó Alejandro Trapani, le agradezco muchísimo esto porque efectivamente en términos estrictos, en el parto, el alumbramiento de la placenta, es decir, dar a luz es parir, pero el alumbramiento en ginecología, en obstetricia, es el desprendimiento de la placenta. Ahora, es notable esto, dar a luz, si lo relacionamos con la cuestión de la envidia y con algo que es asombroso en estas metáforas biológicas. La ictericia del recién nacido, es decir, cuando el chico está amarillo, ni qué contar cuando está verdoso, que tiene que ver con hemólisis, tiene que ver con, ustedes saben que los glóbulos rojos cuando se destruyen, la hemoglobina, bueno, pasa a formar parte de la bilirrubina, etc. Eso es lo que da ese color ictérico, bueno. Pero esa, ¿con qué se cura? Ponen al recién nacido en una fuente de luz ultravioleta. Y esto los cura. Es notable, es como si le hubiera faltado alumbramiento, como si todavía tuviera en sí ciertos restos de eso que correspondía a la placenta, ¿no? Que era perforar con las vellosidades coriales, los vasos sanguíneos y chupar sangre de ahí, va a chupar los nutrientes de la sangre. Y hay otra cosa también. Como dijeron, cómo se transmite, no el COVID, sino cómo se transmite, ahora se habla del COVID, la condición de vampiro. Aquellos a los que el vampiro vampiriza, es decir, que mueren en virtud de sus ataques, se convierten a su vez en vampiros, como ocurre con Miss Lucy, que después se convierte en vampiro y va a buscar, por supuesto, un bebé. No un bebé como el que le entrega Drácula a las vampiros para que tengan algo para comer, sino una niña, pero no deja de ser del orden de la niñez, de algo así. Ahora bien, esta transmisión de la condición de vampiro, podemos pensar que si habíamos asociado el vampiro a la placenta, en su función de tomar de la sangre materna, hay un tipo de, puede haber mole de atidiforme o restos placentarios que pueden determinar la aparición de un corioncarcinoma. El corioncarcinoma, curiosamente, es el único cáncer que puede tener un sujeto de tejido que no es propio. Son restos de tejido placentario, que es del feto. Ahora, ¿qué pasa? Este corioncarcinoma da metástasis. Si le dan tiempo, da metástasis. Lo notable, a donde voy con todo esto que parece delirio, es que extirpado el corioncarcinoma, cosa que no ocurre con los otros cánceres, las metástasis son dependientes del corioncarcinoma. Muerto el corioncarcinoma, desaparecen las metástasis.
en el folclore de los vampiros, muerto el vampiro originario, mueren también y caen sus metástasis, es decir, sus vampiros a los que él había generado, iniciándolos en el vampirismo. Esta es una analogía que siempre me llamó mucho la atención. Y ya que estamos con lo biológico, ¿tengo 3 minutos más? Sí, los últimos 3 minutos y ya vamos cerrando. Bueno, hace muchos años me invitaron a la Sociedad de Hemofilia a hablar de vampiros. Y me contaron asombrados de un caso de una chica hemofílica que observaron que estaba internada y que aumentaban sus hemorragias cada vez que la visitaba el padre. Entonces, preventivamente, ¿qué hicieron? Tal como con los vampiros. Señor, mire, no venga más a visitar a su hija por un tiempo porque no puede por esto o por aquello. Bueno, está bien. Un fin de semana, que los de la guardia del fin de semana no sabían de esto, se aparece el padre, está un rato con ella, se va el padre y la chica muere de una hemorragia que no pudieron frenar. Esto a mí me impresionó mucho porque es como esas situaciones donde a la víctima del vampiro la cuidan de todas maneras, pero se las ingenian para encontrarse en ese amor mortífero. Bueno, espero que les haya sido más o menos llevadero y bueno, que le hayan pasado bien. Yo lo pasé muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Tenés un montón de felicitaciones en el chat de todos los que participaron. Y bueno, después gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Julio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y gracias por la invitación también. Excelente actividad, muy interesante. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Ahí toca el stop, Mari.